desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde la ciudad de Vergara 33 para el mundo, a través del www.libertador.com.uy. Lo repito para que lo tengan ahí presente, y un día vas a estar ahí por alguna parte del mundo y quiero escuchar Radio Libertador, y te vas a acordar de este jingle casi que hago cuando comenzamos las distintas columnas. Hoy martes, columna de literaturas. Y hoy vamos a tener un capítulo muy especial con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar contigo. Buenos días, audiencia. Como siempre, en este espacio radial que llega tan lejos, para viajar lejos. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, para viajar lejos, por supuesto, por las aventuras, por las cosas que nos cuentan los libros, la imaginación, que siempre está de más. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos leíamos los libros, y claro, no teníamos lo que era multimedia, claro, ¿no? Entonces supuesto. Uno se hacía las imágenes de cosas. Y qué maravilloso eso. Yo por eso amo la radio. Porque bueno, la tiene radio, eso. claro, tiene la magia de que tú no estás viendo las imágenes. Bueno, ahora viste que ahora con esto. Ahora las plataformas. Pero yo me acuerdo que cuando yo era chico, más chico, tendría 12 años. Escuchaba una mujer por radio, me acuerdo del Dorado FM. Y yo me la hacía un glamour, una cosa, y no tenía nada que ver la persona. Claro. Más vale que no se imaginen a María García Marichal, no se la imaginen, ¿eh? Pero bueno, tiene esas cosas, esa magia y esa sorpresa cuando vos conoces a la persona. Por supuesto. Por supuesto que sí. Bueno, feliz de estar, Carlos. Y hoy, Carlos, hoy te voy a contar una historia. Bueno, a ver, desde hoy me está diciendo, bien entusiasmada diciendo que me va a contar una historia. Que tiene un artífice que es un pariente tuyo, ¿no? Sí, claro. Esta historia va dedicada a mi sobrina Valentina García Zarco, que me pidió: tía, por favor, hacé la historia de Lores de Arabia. Bueno, Valentina, va para vos y para Sofía, tu hermana también. Muy bien. Y para todas las personas que les guste esta historia de Lores de Arabia, que es una historia real. Muchos de nosotros, y me imagino que ustedes, a los que les gusta el cine y el cine viejo, han visto Lores de Arabia, la película de 1962 con Yo Peter tengo imágenes, O'Toole. No me acuerdo mucho de la película, pero tengo imágenes de la película. Es una película, porque este hombre, Lores de Arabia, de quien vamos a contar la historia, que es una historia extremadamente rica, pero además una historia sumamente contradictoria, porque tenía sus grandes contradicciones, Lawrence, en una época del Imperio Británico, una época que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, además, y una época que, vamos a decirlo, tampoco es tan diferente del siglo XXI. No, por supuesto que no. Nada nuevo y bajo el sol, dice el Eclesiastés. Sí. Y yo creo que es absolutamente cierto. Totalmente. Los imperios cambian de forma nomás. Nada más, desde la antigüedad. Y de forma de actuar nada más. Y de forma de actuar y de tecnología igual. cambian. Pero Lores de Arabia, una historia de arqueología, aventura y contradicciones. Se llamaba Thomas Edward Lawrence, o T.E. Lawrence, como se le conoce en inglés. T.E. Lawrence, le decimos nosotros en castellano. Pero su nombre quedó grabado en la historia y en la imaginación como Lores de Arabia. Fue militar, antes que nada. Fue arqueólogo y escritor británico. Durante la Primera Guerra Mundial. Fue una figura fundamental en el Oriente Medio y en el cercano Oriente en la Primera Guerra Mundial. Fue un enlace poderoso entre la rebelión árabe contra el gobierno británico. O sea, entre el gobierno británico y los árabes que se rebelaban contra el imperio turco principalmente, contra los otomanos y contra el imperio turco principalmente. Nació el 16 de agosto de 1888 en Trinmadog, Gales, en el Reino Unido, y falleció de una manera trágica
el 19 de mayo de 1935 en Brighton Camp, Dorset, también en el Reino Unido. Sus padres fueron Thomas Robert Tighe Chapman y Sarah Joyner. Hay una autobiografía en la que está basada también la película de 1962 y muchos artículos que se han escrito sobre Lawrence de Arabia, que se llama Los 7 pilares de la sabiduría. Mirá. Se las recomiendo. Está muy interesante porque ve todo lo que vivió desde su punto de vista personal, con todo lo que eso le acarreó de bueno ¿Es como y un de diario? malo. Podríamos decir. Podríamos decir O que crónica. es como una Ahí crónica está. que posiblemente haya basado en diarios de viaje, ¿eh? Sí, sí. Porque como manejó tanto el ir y el venir por esas tierras que él amó profundamente, porque hay que decirlo, él se embanderó con los objetivos y con los sueños de los árabes y luchó por ellos, sin dejar de ser un inglés o un británico, Sí, para sí, ser sí, más exactos, porque era originario de Gales. Hay dos cosas que lo catapultaron para que fuera Lawrence de Arabia. Una fue Los 7 pilares de la sabiduría, que lo escribió él, y la otra fue un relato sensacionalista de Lowell Thomas, y que hicieron de él un hombre, digamos, muy controvertido, porque fue un hombre controvertido, que lo terminó de hacer, digamos, la leyenda que es hoy en día, la película de 1962, con Peter O'Toole, Sí. que además se le parece físicamente, y que lo llevó, digamos, a ser, de alguna forma, hoy un conocido. Bueno, yo lo tengo por la película, realmente. O sea. Es que yo empecé a conocer a Lawrence de Arabia por la película. Claro. Creí que no había existido. Ah, mira, Hasta- bueno, yo tampoco. Claro, mucho más adelante, ya cuando estudiaba, fue cuando supe de Lawrence del personaje Lawrence de Arabia. Robert Graves, nuestro querido Robert Graves, de quien no hemos hablado todavía como personaje, como escritor en el programa, pero a quien hemos mencionado, lo mencionamos cuando hablamos de los mitos griegos, a Robert Graves, que fue un escritor y erudito británico. Él vivió en España, se instaló en España durante gran parte de su vida, el autor de La diosa blanca, el libro que vamos a trabajar aquí, que también voy a dedicar a mis sobrinas, Sofía y Valentina, porque ellas me lo regalaron, era de mi hermano José Luis. Y Yo, Claudio, un libro que leí que me encantó, de Robert Graves, me encantó, y además leí los mitos, porque fue un gran investigador de los mitos. Robert Graves decía que T.E. Lawrence tenía una personalidad de complejidad exasperante, así lo definía. Así que imagínate. El padre de Thomas Edward Lawrence, porque después él, digamos, tomó el apellido Lawrence de su madre, no Joyner. Ah, Ella claro. era Joyner o Juner, porque ella tenía origen también escandinavo. Tenía una parte de la familia inglesa y una parte de la familia escandinava, ¿no? El padre de Thomas Edward era un aristócrata terrateniente anglo-irlandés. Había dejado una esposa, su primera esposa, con sus 4 hijas, tenía 4 hijas mujeres, y se fue con la institutriz de las niñas, convivió el resto de su vida con ella. Se llamaba Sarah Joyner, te decía que tenía parte de su familia inglesa y parte escandinava, pero también se le llamaba Sarah Lawrence, porque en Escandinavia se pueden usar indistintamente el apellido materno y paterno. Posteriormente, Claro. T.E. Lawrence tomará el apellido Lawrence de su madre, no Joyner. Y de ahí el hecho de que se transformara en Lawrence de Arabia. Este señor, que se fue con la institutriz, tuvo con ella 5 hijos varones. O sea, con su esposa, con su primera esposa, tuvo sus 4 hijas mujeres. Y con Wow. Sarah tuvo sus 5 hijos varones, de los que Thomas Edward era el segundo de los hijos justamente del papá y de esta mamá que había sido la institutriz de sus hermanas. Se mudaron muchas veces por diferentes cuestiones de trabajo. Vivieron en Gales, en Irlanda, en Escocia y en Francia, hasta que se instalaron definitivamente en Oxford, en Inglaterra, en el Reino Unido, donde Thomas hizo la High School, o sea, el liceo, de la que se graduó en el año 1907. Nació en el 88, o sea que tenía 19 años, ¿no? Entre 1906 y 1907, en vacaciones, recorrió Francia en bicicleta. Le encantaba andar en bicicleta. Quiero aclarar que le encantaban las máquinas, le encantaban los motores,
que eran nuevos en ese momento, Claro, ¿no? sí, sí, Estamos sí, hablando de que el auto Claro. aparece en 1903 como un elemento de transporte. Y después tendrá locura Claro. por aprender de aviones. El avión recién estaba También. empezando a ser un Sí, sí, prototipo. sí, Le encantaban las máquinas. Bueno, recorrió gran parte sobre todo de la zona histórica de Francia en bicicleta, y le encantó desde descubrir desde los menires y los dólmenes hasta los castillos, y se enamoró de los cruzados y de las cruzadas. Los sitios arqueológicos los recorrió todos y se decidió a estudiar la arquitectura militar de las cruzadas, es decir, las cruzadas, que fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén, que estaba en manos de los turcos en ese momento, y recuperar los lugares sagrados para la cristiandad. Las cruzadas fueron movimientos multitudinarios de soldados cristianos que tuvieron incluso un grupo particular de los que hemos hablado en algún momento, los templarios, sí. ¿verdad? Que fue dentro de lo que eran los cruzados algo así como una secta especial porque eran los más ricos dentro de los cruzados. Tuvieron una estructura, tuvieron una arquitectura militar. No fueron simplemente idealistas a buscar Jerusalén y recuperarlo. Por supuesto que no. Sino que hicieron en distintas etapas de su historia una formación militar que no quedó muy clara y que recién ahora se está empezando a observar con más nitidez. Bueno, en este caso lo que hizo Lorentz fue tratar de buscar los documentos, tanto físicos como escritos, que le permitieran entender cómo se habían producido. En 1907 se matriculó en la Universidad de Oxford, en una parte de ella, en un sector, el Jesus College, con una beca, una pequeña beca, apoyado por el arqueólogo especialista en Oriente Medio, David George Hogarth, que va a ser su mentor y que va a ser muy importante en la vida de T.E. Lawrence. Hogarth era también el director del museo Ashmolean Museum de Oxford, que tenía mucho que ver con todo lo que era Oriente Cercano y Oriente Medio. Geográficamente vamos a ubicarnos. Oriente Cercano es lo que hoy es Turquía, ¿verdad? La península de Anatolia y toda el área del Mediterráneo Oriental, que hoy está formada por Siria, claro. Líbano, Israel y Jordania. Es decir, es el área del río Jordán, el área del Mediterráneo Oriental, el área del Mar Muerto, ¿verdad? Toda esa área es Oriente Cercano. Medio Oriente, ya estamos catalogando Egipto, la media luna de la tierra fértil, el río Éufrates y el Tigris, lo que hoy es Irak, y toda el área de la península arábiga. Claro. Para ubicarnos. Sí, Arabia Saudita. Exactamente, Yemen Meridional, Omán. Con el respaldo de su mentor, justamente de Hogarth, viajó a Palestina, Líbano y Siria, e incluso llegó hasta el valle del Éufrates. Quiero aclarar que gran parte de este recorrido, en ese tiempo, T.E. Lawrence lo hizo caminando. Fue un gran caminador. Después, algún día vamos a tener que hablar de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el adelantado del Río de la Plata. Uno de los más grandes caminadores de los que se tiene registro en los tiempos registrables, digamos, ¿no? El objetivo que tuvo para viajar a este lugar, al cercano oriente, era recoger material, como les decía, tanto físico como escrito, para su tesis sobre la forma arquitectónica de las cruzadas. En 1910 presentó su trabajo, que posteriormente fue publicado con un libro, Crusader Castle, los castillos de los cruzados. En 1910, Lawrence se unió a la expedición arqueológica que el Museo Británico movilizó para excavar los yacimientos hititas en Carchemish, en las orillas del Éufrates. Estamos hablando además de una época en la cual la arqueología no era la arqueología de hoy, cuidadosa, meticulosa, en la que se trabaja durante muchísimas horas, días y días y noches cuando hay posibilidad de hacerlo. Era una arqueología bastante rudimentaria, ¿verdad? En la que mucho del material se perdía. Pero estamos hablando de que recién estaban empezando a trabajar en esto. Fue un arqueólogo muy comprometido con el trabajo. Los trabajos justamente de Carchemish, para tratar de
extraer toda la información acerca de los hititas fueron lideradas por Leonard Gully, de quien posteriormente vamos a hablar porque hubo muchísima carga política en todo esto. Estábamos en la antesala de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, eran arqueólogos, pero también tenían muchas veces, debido a la forma en que se organizaban estas expediciones, objetivos políticos bien claros, como por ejemplo hacer mapas, hacer trabajo de inteligencia, ver qué cosas estaban pasando y pasar esa información al reino. Entonces, hay todo allí un hilado muy fino del trabajo de Lorenz, el que después era Lorenz de Arabia. Decíamos que los trabajos fueron liderados por Leonard Gully y se realizaron desde 1910 hasta 1914. En esta etapa comprobó su vocación por la arqueología, por la historia, pero principalmente por la política y la sociedad de los pueblos árabes, con los que se sintió absolutamente identificado. Su vínculo con un peón llamado Dahum también influyó en la búsqueda del conocimiento. Estamos hablando de un hombre que también fue sumamente defenestrado porque era homosexual y porque sus amores fueron varones y en esa época era condenado. En 1914, con el apoyo del Museo Británico, Leonard Gully y T.E. Lorenz se establecieron en la península del Sinaí. Ya estamos hablando de Oriente Cercano, sí, ¿verdad? Para unirse a la expedición del capitán Stuart Newcomb, y los envió el Fondo de la Exploración de Palestina. ¿Qué tenían que hacer? Más allá de las exploraciones de tipo arqueológico y buscar los sigurats de los hititas como lo habían hecho cerca del Éufrates. Sigurat se trata de una especie de montículo que al principio se creyó que eran elementos naturales, geográficos, pero que en realidad eran estructuras que habían sido cubiertas por la arena y por la grava, donde habían existido poblaciones humanas. Es decir, sí iban a hacer trabajo arqueológico, pero iban a hacer sobre todo trabajo de inteligencia y un trabajo topográfico para reconocer el territorio que posteriormente iba a ser invadido. Sí, no, por supuesto. Sí. Invadido, porque podrás decirle protectorado y podrás decirle sí somos amigos de los británicos. En realidad era una invasión. El 4 de agosto de 1914 el Reino Unido declaró la guerra a Alemania. Ya estamos en la Primera Guerra Mundial. Y Lorenz se presentó como voluntario, porque si otra vocación tenía era la de ser soldado. Era la guerra, era un patriota, por todos los lados. Era un inglés, un señor inglés. Claro, exactamente, por supuesto, y un aristócrata además, ¿no? Un aristócrata inglés. Fue admitido en octubre en la Geographical Section of the General Staff, GSGS, o sea, GSGS, se conoce por esa sigla, GSGS, y fue destinado a El Cairo, capital de Egipto, después de que el Reino Unido declarara la guerra al Imperio Otomano. Egipto fue proclamado protectorado británico. Sí. Y ahí lo tenemos, bajo el poder del imperio, por supuesto que sí. En El Cairo se integró al Departamento de Inteligencia Militar, que se había formado recién, junto a Newcomb y Gully. ¿Viste? Estamos hablando de militares, arqueólogos, geógrafos, investigadores. Toda una trama que era, digamos, una gran plataforma para el Imperio Británico que le permitía establecerse en los territorios. Y hacer un gran saqueo arqueológico también. Pero por supuesto. Lo vemos en el Museo Británico. Aún está, Carlos. Es verdad que hay cosas que se preservaron, que las tienen bien preservadas, no hay duda. Pero bueno. Bueno, de hecho hay muchas denuncias del gobierno egipcio que le devuelvan. Por supuesto, aún hoy en día, los seguidores de Zahi Hawass, el gran curador, digamos, de los museos, que ya es un hombre anciano, pero que fue un arqueólogo, que lo verán en los documentales de la BBC, en los documentales de National Geographic, de Discovery Channel, aún hoy protesta y quiere que se le devuelvan a Egipto. Quiero aclarar una cosa. Esa preservación de la que vos hablabas permitió que muchas cosas no se perdieran. No, por supuesto, sin lugar a dudas. Ni cayeran en el mercado negro. Y otra cosa que quiero aclarar, que en la actualidad los británicos están apoyando económicamente para que los museos egipcios tengan todo lo necesario para preservar, para cuidar y para proteger
los tesoros arqueológicos inmensos, Sí. enormes que tiene. En el Departamento de Inteligencia Militar se encargaba de planear y llevar a cabo estrategias políticas para la región, que en 1915 estaba afanada principalmente en romper, quebrar el Imperio Otomano, que tenía un poder enorme, tenía todo el este europeo y parte de Oriente Cercano y Oriente Medio, el Imperio Otomano. Los intereses eran múltiples, no solo era eso. Francia quería Siria, Rusia el estrecho de Dardanelos y Constantinopla, Reino Unido, Mesopotamia y el puerto de Alejandría. ¿Ves alguna diferencia con la historia actual? No, totalmente. Sí. ¿No somos los mismos? Sí, obvio. El hombre no cambia. Desde siempre No. y desde el momento actual hasta ahora. Pero entre estos tejemanejes, todas las potencias estaban de acuerdo, sí, en romper con la hegemonía de los otomanos, que venían con muchísimo poder. En 1916, el ejército británico quedó atrapado en Kut al-Amara, actual Irak, y los otomanos exigían la rendición incondicional del ejército y la devolución de las tierras que los británicos habían, digamos, de las que se habían apropiado. Lawrence, que ya era una persona muy conocida como arqueólogo, como topógrafo, porque era un gran constructor de mapas, por eso también lo aprecio tanto, y que era un espía y un miembro del cuerpo de inteligencia, fue enviado al Cairo con 1 millón de libras esterlinas para sobornar a Jalil Pachá, el comandante de las fuerzas del Imperio Otomano, para que levantara el sitio, ¿sí?, en Kut al-Amara y liberara sano y salvo al ejército británico. Por supuesto que Jalil Pachá dijo: de ninguna manera te vas con tu 1 millón de libras por donde viniste, y allá se fue Lawrence al Cairo de nuevo. Las cosas seguían estando muy como un polvorín en toda esa región. En mayo de 1916, o sea, había pasado muy poquitos meses, Lawrence estaba en el Cairo, y las noticias de la rebelión de los árabes, de los pueblos árabes contra los turcos, le llegaron. En Damasco, actual capital de Siria, en ese momento Siria recién estaba en formación, los turcos habían ejecutado a 21 nacionalistas que querían justamente la independencia de ese territorio y hacer de Damasco la capital, y planeaban llegar al centro de insurrección de Husayn ibn Ali, jerife de la Meca. Significa que habían hecho un fusilamiento, habían estado matando a los jefes de la insurrección árabe, se quedaron con todo el territorio de la actual Siria y parte de lo que es Jordania, y querían avanzar por la región hasta llegar al Éufrates y así poder quedarse con toda digamos, lo que hoy sería Irak y parte de lo que sería Irán incluso, ¿no? El jerife de la Meca, que se llamaba Husayn ibn Ali, tenía varios hijos que también estaban luchando con sus fuerzas en distintos lugares. Quiero decir que eran fuerzas irregulares, no eran ejércitos armados, pero estaban buscando liberarse de los turcos. Y no querían a los ingleses, quiero aclarar eso. No, obviamente. Querían sus propios territorios y dominarlos ellos, que eran originarios de allí. Estas noticias le llegaron a T. Lawrence. El ejército del Reino Unido, por lo tanto, estaba actuando en varios frentes. Alemania, en la Primera Guerra Mundial, la península del Sinaí, donde estaban justamente tratando de contener y de romper la hegemonía de los otomanos, y ahora querían llegar, por supuesto, al Mar Rojo. Querían llegar al Mar Rojo porque es un punto estratégico posteriormente para extenderse como ondas de un círculo, de círculos concéntricos, y poder no solamente vencer a los otomanos, sino quedarse con el territorio de los árabes. Eso era lo que querían desde el punto de vista más objetivo del que podemos hablar. Lawrence pidió que lo enviaran allí. Ya tenía grado de capitán. Él había empezado en la inteligencia con el grado de teniente traductor, porque ya manejaba el árabe con muchísima fluidez, porque había estado trabajando como arqueólogo durante mucho tiempo. Pero ya tenía grado de capitán del ejército. Entonces llegó hasta esa zona del Mar Rojo y conoció a Faisal. Faisal era el tercer hijo de Husayn ibn Ali, justamente el jerife de la Meca.
Y le llamó mucho la atención cómo era Faisal. Faisal era un líder nato, pero era un hombre muy inteligente y también era un aventurero. Y tenía objetivos muy claros. Él quería sus territorios para el pueblo árabe. Y eso a Lorenz lo llenó como de idealismo. Le encantó esa forma de pensar de Faisal. Y se hicieron muy amigos. Entabló una amistad, decíamos, con él. Reconoció en el joven a alguien parecido a él también. A un aventurero, a un líder, a un hombre al que podían seguir muchísimos si se ponían al frente de un ejército, por ejemplo. Volvió a la capital de Egipto después de haber estado con Faisal, que era, además, era avasallante. Faisal tenía un poder de convocatoria enorme, era fuerte, era poderoso con su pueblo, ¿no? Volvió a la capital de Egipto convencido de la necesidad de crear un Estado árabe independiente con capital en Damasco, el actual Líbano, y logró que lo enviaran como enlace temporal al campamento de Faisal. Lorenz tenía conocimiento, y el conocimiento, como siempre decimos, el conocimiento es poder. Sí. Saber es tener poder. Por eso siempre digo, tenemos que aprender, tenemos que saber. Por eso yo te pido muchas veces a vos que me enseñes cosas que yo no sé y que de pronto para mí son nuevas. Y creo que es mutuo la retroalimentación. Él sabía que había un acuerdo, el compromiso McMahon, en el que se le daría el apoyo a un Estado árabe, un Estado panárabe, si los ejércitos de la región se sumaban a los británicos para vencer a los otomanos. Significa... Una alianza. Claro, significa, nosotros les vamos a dar el territorio, porque somos tan generosos, los británicos, que les vamos a dar un territorio, que en realidad les pertenecía a ellos, ¿verdad? Les vamos a dar un territorio con capital en Damasco, un territorio para que los árabes puedan allí, digamos, hacer un conglomerado de pueblos árabes, pero ustedes nos tienen que ayudar para vencer a los otomanos. Pero lo que no sabían es que había un acuerdo secreto. Estamos hablando de las mismas cosas siempre. La política internacional y los acuerdos secretos. El acuerdo secreto era entre Francia y el Reino Unido, que después de vencer a los otomanos, en lugar de crear ya me imagino. ningún Estado, se iban a repartir los territorios. Sí. Ese era el acuerdo secreto. Entonces, el objetivo era terminar con los otomanos y no crear un Estado panárabe, sino repartirse las tierras. Entonces, Lorenz, que creía en un Estado árabe y creía en esa seguridad, que no tenía idea del pacto secreto, y estaba seguro de que lograría llegar al objetivo de un Estado panárabe, avanzó con las fuerzas irregulares de Faisal, que las iba juntando a medida que se iban sublevando las tribus, ¿verdad?, por las costas del Mar Rojo. Y esto aparece muy claro en la película. Alternaba esa ida por las costas del Mar Rojo con incursiones hacia el interior. Allí levantaba a las tribus que se sumaban a las fuerzas irregulares e iba, digamos, dinamitando fuertes de los otomanos, haciendo una especie de guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas que fue brillante, y que fue, en muchos casos, más allá de que nunca se lo menciona, fue un modelo para los guerrilleros de los años 50, 60 y 70 en Latinoamérica. La guerra de guerrillas de Lorenz de Arabia fue un modelo, porque el hombre fue muy inteligente y mientras hacía un avance por las costas del Mar Rojo, iba incursionando en el interior, dinamitando, digamos, deshaciéndose de las estructuras que ya habían establecido los otomanos, sublevando tribus y sumándolas a ese ejército irregular. Es un plan muy elaborado y muy inteligente, porque aumentó notoriamente las fuerzas belicosas. Acá no estamos jamás apoyando la guerra. No, estamos hablando de un hecho objetivo lo que pasó. Y de la historia de Lorenz de Arabia. Que por esa ya en este momento se comienza a llamar por parte de los árabes Lorenz de Arabia, Lorenz el árabe. Fue una guerra de guerrillas impresionante, brillante como guerra de guerrillas. Este proceso terminó con la toma del puerto de Aqaba el 6 de julio de 1917. Con el ejército de fuerzas irregulares, un naciente ejército irregular que ya se estaba formando por parte de varios jefes árabes y los británicos,
Lawrence llegó a Gaza, que cayó en octubre, y luego Jerusalén, que cayó en diciembre. Siria y su capital Damasco quedaron libres para la entrada de Lawrence triunfal. ¡Qué terrible! Estamos hablando de una región que nunca ha tenido paz. No. Y una región que es origen de las 3 religiones monoteístas más importantes de la humanidad, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, y que nunca han tenido paz, porque en esta época eran también áreas destructivas. Mientras tanto, en Rusia se producía la revolución bolchevique. Qué tiempito, ¿no? Octubre de 1917. Los frentes de guerra eran muchos. Los revolucionarios rusos revelaron el secreto del acuerdo, que es justamente del acuerdo entre Francia e Inglaterra. Y claro, Lawrence quedó absolutamente devastado cuando supo esto, porque estaba luchando por sus amigos. Más allá de su patria, estaba luchando por sus amigos. El acuerdo del reparto entre Medio Oriente, entre Francia y el Reino Unido, quedó al descubierto, y esto fue devastador. Destrozó físicamente y emocionalmente a Lawrence. Él estaba dividido ahora entre la lealtad a los árabes, que eran sus amigos, eran prácticamente su pueblo. Él se vestía como un árabe. Él andaba en dromedario, es decir, él si no andaba caminando, andaba en dromedario, a veces a caballo, pero era un árabe más en ese momento. Lo destruyó. Entre 1917 y 1918 intentó varias incursiones suicidas. Estaba como desilusionado de todo. Trató de dinamitar el puente sobre el río Yarmouk, no lo consiguió. Atacó un tren en Minifer, siempre con las fuerzas, ¿no?, irregulares árabes, y solo entró en Daraa, o Deraa, de acuerdo con cómo lo pronuncian, para investigar qué hacer para que después entrara al ejército, y fue detenido por los turcos. No lo reconocieron, porque la cabeza de Lawrence tenía precio. Sí. Pero no lo reconocieron, por eso no lo mataron. Pero lo destruyeron físicamente. Lo trataron salvajemente, lo violaron. Fue, terminó como un despojo humano. Pudo huir. Y cuando huyó, volvió a juntarse con su gente, con sus fuerzas irregulares árabes, venció en la batalla de Talifa y en la de Mellido, lo que le permitió entrar triunfalmente en Damasco como Lawrence de Arabia. Pero el daño en ti, Lawrence, ya estaba hecho. Perdió a 2 de sus hermanos en el campo de batalla en Francia, en una guerra de trincheras que fue una máquina de picar carne. Dahoum, su amigo, su amor, murió en una epidemia. El cuerpo y el espíritu atormentados, estaban totalmente destruidos. Los horrores de la guerra lo habían desestimulado. Y después de su entrada triunfal en Damasco, el 1 de octubre de 1918, el 4 de octubre, 3 días después, pidió relevo y se fue para el Reino Unido vía el Cairo. Lawrence participó en la Conferencia de Paz de París de 1919, que terminó con el Tratado de Versalles y con la paz después de la Primera Guerra Mundial. Fue integrante de la delegación británica y estuvo con Faisal, o sea, estaba a favor de la formación de un Estado árabe. El primer ministro británico, que era Lloyd George, para quienes han estudiado las guerras ya lo conocen, y el primer ministro francés, Georges Clemenceau, también muy conocido, llegaron a un acuerdo, peor que el acuerdo secreto, peor todavía, en el que despojaban prácticamente a los árabes de sus territorios. Lawrence estaba furioso, además de devastado. Faisal se fue de la conferencia de Damasco y Lawrence se fue de Oxford. Su padre había muerto recientemente, otra tragedia más, y él se recluyó en una residencia de All Souls College, donde tenía una beca, y alternaba en un pequeño departamento que le prestó un amigo. Y ahí escribió sobre su amada tierra de Oriente Medio y de Oriente Cercano, y mientras tanto la tierra de Oriente Medio y de Oriente Cercano se despedazaba. Se despedazaba como se está despedazando hoy. Publicó varios artículos en distintos diarios de Londres y periódicos, criticando la política del gobierno británico, que donde iba devastaba los territorios y destruía los pueblos y mataba gente inocente, además de los ejércitos que quedaban destruidos. Cuando Winston Churchill, que había sido ministro de guerra, fue puesto a la cabeza del Colonial Office, o sea, de la Oficina para las Colonias, se le pidió la creación de un departamento de Próximo Oriente.
de Oriente Cercano, Ujú. que para ellos abarcaba tanto el Próximo como el Medio Oriente. Churchill convocó a Lawrence, que conocía Y bueno, mejor sí. que nadie, por supuesto, toda esa tierra, y asesoró al exministro de Guerra durante un año, de febrero de 1921 a febrero de 1922. Buscó negociar, buscó que Churchill, que era un hombre muy inteligente, le permitiera hacer una negociación para mejorar la situación de aquellos que habían sido sus amigos y habían sido parte importante de su vida. Y le pidió a Churchill negociar, palabras textuales de Lawrence, dejando a un lado todas las cuestiones de acuerdos y promesas, cumplidos o traicionados. Y Churchill trató, dentro de lo que podía y dentro de lo que su inteligencia impresionante le dejaba. Logró influir en la influencia del Cairo, en el que Faisal fue nombrado rey de Irak bajo el mandato británico. Bueno, sí. Quiero aclarar, rey de Irak bajo el mandato británico, y Abdullah, otro de los hijos del jerife de la Meca, fue nombrado emir de Transjordania. O sea, territorios creados artificialmente Sí, sí. bajo el gobierno británico, ¿no? Sí, sí. Una y otra vez lo mismo. El padre de estos nuevos gobernantes, estoy hablando del jerife de la Meca, Hussein ibn Ali, no quiso saber absolutamente nada con este negociado y no quiso interferir ni quiso intervenir en nada porque consideraba esto una traición. Y por supuesto que para él, Lawrence, aquel hombre que había sido admirado porque formaba parte hasta de su cultura, cayó notoriamente del pedestal en el que Sí, lo había sí. puesto, como es lógico. Lawrence escribió muchísimo en esta época. Esta época fue de mucho sufrimiento para él. Su espíritu aventurero y belicoso igual lo llevaron a alistarse en la Royal Air Force, es decir, en la RAF o RAF, ¿verdad? En 1922 como aircraftman, es decir, como soldado raso, ¿eh? Lo que él quería principalmente era conocer sobre los aviones. En ese momento, si algo tenía que lo pudiera redimir de todo aquello que le había pasado, era aprender de mecánica porque los motores le fascinaban. Le encantaban las motos, por ejemplo. Claro. Le encantaban los autos que recién estaban empezando a hacerse populares. No fueron muy populares durante un tiempo, ¿verdad? Y le encantaban los aviones, que en ese momento eran solamente vehículos de guerra. Se alistó como John Hume Ross. No quiso aparecer como T.E. Lawrence porque era un personaje extremadamente conocido, Claro. tanto por los británicos como por el continente europeo, como Sí, le sí, llaman sí, ellos claro. el continente, como por los árabes. Fue indiscreto en varios aspectos, incluso por su conducta personal y su sexualidad. Y el Daily Express reveló su identidad para dañarlo y fue expulsado de la Royal Air Force, de la RAF, en 1923. Buscó apoyo para poder enlistarse de nuevo y lo derivaron, sí, al Tank Corps como T.E. Shaw, es decir, T.E. Shaw. Volvió a tener un seudónimo. Quiero aclarar que aquí tuvo grandes mentores. De uno de ellos ya estuvimos hablando en el programa, que fue George Bernard Shaw. Nosotros tenemos un programa para aquellos que quieren saber sobre este magnífico político, crítico, escritor que fue y gran humorista, ¿no? Muy grato escuchar los dichos y leer los textos de George Bernard Shaw. Sus amigos, George Bernard Shaw y Joe Buckham, de quien vamos a hablar en algún momento, John Buckham, fueron quienes de alguna forma trataron de apoyarlo para que volviera a entrar. Bueno, entró en el cuerpo de tanques, igual como le gustaban mucho los motores, allí trabajó. Desde 1923 a 1925 cumplió con su trabajo. Su tiempo libre lo pasaba en una casita que compró, en un lugar paradisíaco, una casita rústica que se llama en Clouds Hill, la colina de las nubes, un lugar precioso, y a viajar con su moto. Pero ya estaba quebrantado. Todo lo que había visto y todo lo que había perdido y todo lo que había soñado hacer y todo su vínculo con los pueblos árabes, todo eso lo destruyó. Lo destruyó emocionalmente. Las cartas que quebró en esta época, que escribió. Las cartas que escribió en esta época son un epistolario brillante. Fue un brillante escritor de cartas. Los invito a que busquen en la plataforma Cervantes o en las plataformas que encuentren las cartas de Lawrence de Arabia. Como escritor de cartas fue brillante. Su correspondencia epistolar es magnífica. Escribía muy bien. Escribió mejor
las cartas que los libros, más allá de que fue un buen escritor. Logró que, entrar en la Fuerza Aérea, por supuesto, como aircraftman durante un tiempito, porque quería conocer los motores, quería experimentar con los aviones. Y sí. Le llamaban mucho la atención. Era una forma nueva de transporte aéreo. Lo lograron. En 1926 publicó Los 7 Pilares de la Sabiduría. También se los recomiendo. Los 7 Pilares de la Sabiduría es el libro autobiográfico de Lawrence de Arabia, en edición limitada, ¿no? Y antes de que se publicara se fue. Por supuesto tenía que irse. Por todas las razones que hemos mencionado. Sí, claro, Estuvo metido en tejemanejes muy importantes, claro, obviamente, ¿no? obviamente. Y lo destinaron a India. Estuvo en Karachi, en Pakistán. No se olviden que la India estaba en ese momento unificada. Pakistán, Bangladesh y la India eran una unidad política bajo el protectorado británico, por supuesto. Obviamente. Después va a venir la labor Cuando maravillosa, qué raro, del maravilloso Mohandas Gandhi, el Mahatma, que va después a liberar a la India de una manera bastante incruenta, como él quería, del yugo británico. Porque era un yugo, era una explotación, un saqueo de recursos naturales y de gente. Más tarde lo mandaron a Lawrence a Miran Shah. Con mucho tiempo libre, escribió El Troquel, que es otro de sus libros, sobre sus experiencias como soldado. También en esta época, es la época de su nutridísimo trabajo epistolar. Era una época en la que se escribían muchas cartas. Sí. Muchas cartas. Y él, el correo británico era, y sigue siendo, el correo más perfecto del mundo. Es decir, era prácticamente imposible que las cartas se perdieran. Escribir cartas era una actividad, y era una forma también de interacción social. Por supuesto, era una red social. Eso que estás diciendo es perfecto. Era la red social de la época. Y en esta época escribió muchísimas cartas. Amargas. Él estaba destruido. Física y emocionalmente estaba destruido. Y bueno, él trataba, no es para menos. No es para menos. Porque entre todas las cosas quiso hacer bien, que quiso hacer bien y que hizo bien, y en todas las cosas que quiso hacer más o menos y le salieron mal, y en todas las cosas en las que trabajó para su gobierno, el gobierno de su patria, estaba destruido emocionalmente y físicamente. Bueno, ¿qué pasó en ese momento, pobre? Una cosa que quiero aclarar. También tradujo la Odisea del griego antiguo al inglés. Mira. La Odisea de Homero la tradujo del griego antiguo al inglés. Eso para mí es muy importante. Sí. Muy importante porque me parece que resulta sumamente interesante ver la calidad intelectual de este hombre. Claro, sí. Pero se produjeron movimientos revolucionarios en Afganistán. ¿Qué hizo el Daily Herald? Le gustó. Aparentemente le gustó. Y el Daily Herald de Londres publicó un artículo en enero de 1929 que relacionó a Lawrence con estos hechos. Entonces fue obligado a abandonar India de inmediato. De inmediato. Claro, por supuesto, se fue muy avergonzado. Lawrence encontró a su vuelta en marzo de 1929 un refugio lindo en un lugar que tenía la Fuerza Aérea, Catwater, en Plymouth, y allí se desarrollaban prototipos de lanchas rápidas para salvamento, y eso le gustó muchísimo. Pasó 5 años en los que pudo contribuir con una inteligencia práctica muy importante que tenía con respecto a las máquinas. Era un hombre muy inteligente, no solamente era escritor, y era guerrero, y era arqueólogo, y era escritor de cartas. Le encantaba, tenía un sentido práctico con respecto a los motores. ¿Viste esas personas que saben de motores porque observan y saben cómo funcionan, aunque no lo sepan construir, pero aprendió a hacerlo? Claro. Entonces estuvo trabajando en prototipos de lanchas rápidas. Pasó esos 5 años con bastante paz y tranquilidad. En 1935, fecha que terminaba su contrato en la Real Fuerza Aérea, tenía 46 años. Era un hombre totalmente joven. Se retiró a Cloud Hills, a su preciosa casa entre las nubes de la colina, o colina entre las nubes. Y según testigos, familiares, amigos,
El estado de ánimo que tenía era desazón, tristeza y angustia porque tenía una vida por delante prácticamente y nada que hacer, digamos, ¿no? Entonces, pensó en reformar su casa, en escribir la biografía de Roger Casement, un patriota irlandés. Pero el 13 de mayo de 1935 fue a dejar una carta, cuando no tenía una moto, Brooks Superior SS-100, fue a la oficina de correos de Bovington a entregar una carta, a escribir un telegrama, y al volver se cayó en la carretera y se pegó en la cabeza. Quedó en coma, estuvo 6 días en el hospital militar de Bovington Camp y falleció el 19 de mayo de 1935. Tenía 46 años. Sí, muy joven. ¿Y todo lo que hizo? Todo lo que hizo en su Porque vida. Yo pensé que tenía mucho más cuando... Claro, vos pensás todo lo que vivió en 46 años este hombre, toda la vida que hizo. Sí. El famoso Lawrence de Arabia. Fue enterrado 2 días después en la iglesia de Morton, cerca de Clouds Hill, y a él asistieron compañeros de armas, personalidades políticas, artistas, escritores, oficiales, por supuesto, arqueólogos, todo aquello en lo que él se desenvolvió, y soldados del ejército de la Real Fuerza Aérea que lo respetaron mucho. Es un héroe imperfecto, como todo humano. La imagen de héroe del imperio, la imagen de Lawrence de Arabia, un título que le pusieron justamente sus amigos árabes, se conservó prácticamente sin fisuras durante muchos años. Hubo lo que se llamó Lawrence Lobby, ¿no? Es decir, hacer una especie de burbuja para mantenerlo allí. Suele pasar. Pero en 1955 el escritor Richard Aldington publicó una biografía de Lawrence en que le demolió la imagen de Lawrence de Arabia. Puso todo lo malo que hizo, como que fue un personaje nefasto, cuando en realidad era un ser humano, con las cosas buenas y las cosas malas de todo ser humano. Y un ser humano inglés que vivió hasta los 46 años en plena Primera Guerra Mundial. Entonces, como que lo que hizo tampoco estuvo bueno, porque no fue más que un humano que llegó a tener el título de Lawrence de Arabia por todo lo que hizo por los pueblos árabes de buen corazón, pero que de todas maneras era un inglés y que trató de no traicionar a su patria. O sea, siempre estuvo navegando entre dos aguas, ¿no? Sí, claro. Además, un hombre que tuvo en su personalidad todas aquellas cosas que eran reprobables para una sociedad tan clasista como la sociedad inglesa, sobre todo en aquella época. Es un hombre controvertido. En 1962, la película Lawrence de Arabia, dirigida por David Lean y con guión del autor dramático Robert Bolt, un gran dramaturgo, tuvo a Peter O'Toole como protagonista en el papel de Lawrence de Arabia y lo presenta como es. Es una película estupenda, se las recomiendo. Lawrence de Arabia, de 1962. Un ser humano complejo, un ser humano que quiso hacer mucho por los pueblos que amó, que pudo hacer poco porque también estaba unido a su país natal. Un momento en el cual el Imperio Británico tenía medio mundo en sus manos, Sí. que determinaba quién se quedaba con qué tierras y qué tierras eran protectorado, que posteriormente pasaron al Commonwealth, para extraer todos los recursos naturales posibles y la gente para su ejército, porque después en la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los ejércitos de fuera de Europa estaban integrados por hombres de las colonias. Sí. Entonces, ¿todo esto es reprobable o no? Lawrence de Arabia, hoy en día, no es venerado como un héroe, pero es valorado como lo que fue, tanto por los pueblos árabes como por quienes lo conocimos a través de esa película que de alguna forma lo redime como humano, con defectos y virtudes. Fue un hombre que vivió la Primera Guerra Mundial y fue una víctima de la Primera Guerra Mundial. Y fue una víctima de los tejemanejes de las grandes potencias y sus acuerdos para repartirse las tierras como si fueran un pastel. Él escribió cartas muy dolorosas con respecto a esto. Se les escribió principalmente a su amiga y protectora Charlotte Shaw, que tenía también a su amigo George Bernard Shaw, o Bernard Shaw, como le gustaba llamarse a él, quien lo entendió y lo contuvo durante mucho tiempo. Dice el escritor francés André Malraux: la vida de T. Lawrence es intensamente acusadora, no es ejemplar, no pretende serlo. Yo agrego,
es la vida de un humano, de un ser humano, de un hombre que intentó ser bueno, que muchas veces lo logró, que otras veces no, que intentó ser lo más imparcial posible y trató de mejorar la vida de los árabes, de la vida de los árabes con quienes convivió y de quienes se sintió uno más, de quienes se sintió parte y uno más de ellos, y que siempre fue de alguna manera golpeado por la realidad política, de la que él también formó parte, pero de la que no era parte que decidiera. No, por supuesto. Él no podía decidir. No, por supuesto. Yo los invito a conocer más a Lorenz de Arabia. En la plataforma pueden encontrar las cartas entonces. Todo, pueden encontrar las cartas de Lorenz de Arabia, pueden encontrar los 7 pilares de la sabiduría, pueden encontrar el troquel. Las cartas yo se las recomiendo porque son espectaculares. Cartas de Lorenz de Arabia. La correspondencia que tuvo con distintos personajes y con Charlotte Shaw son realmente cartas geniales. Bueno, y aquí está también mi agradecimiento a Valentina, mi sobrina, y también vaya a Sofía, su hermana, mi otra sobrina. Lorenz de Arabia. Viste, hoy no leí. Hoy traje a un escritor que fue sobre todo un gran aventurero. Un gran aventurero y una gran historia.